Vamos a visitar al doctor. Por favor, llévame al doctor, al urólogo. En realidad, ¿cómo llego al urólogo? ¿Viste? Pues no sé. Me dijeron, tengo que ir a ver el urólogo. ¿Y dónde voy? ¿Qué es el urólogo? ¿No? Le vamos a preguntar todo eso al doctor Nicolás Gibelequian, que está con nosotros. Buen día, doctor. Acá Eva y Carlos lo saludan. ¿Cómo está? Buen día, Eva. Buen día, Carlos. ¿Cómo le va? Y acá estamos como con esa duda siempre ¿no? Del paciente que tiene que ir al urólogo y no dice, ¿pero qué es el urólogo? ¿Qué se come eso? Tal cual, exactamente. Bueno, ¿por qué la duda? Porque muchos piensan, por ejemplo, que nosotros los urólogos vemos solamente pacientes hombres, ¿sí? No mujeres, o vemos ciertos sectores del organismo, bien, y otros no, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se puede explicar como lo que hace el urólogo, lo que refiere a la urología, es el control y el estudio de todas las patologías urinarias, ¿bien? Tanto masculinas como femeninas, ¿bien? Riñón, vías urinarias, vejiga, ¿bien? Todo eso es tanto masculino como femenino. Y en lo que hace lo masculino, la parte sexual, ¿bien? Claro. Ahí es lo que nos diferencia por ahí con el ginecólogo, ¿bien? Porque por ahí las mujeres no saben a quién concurrir ante cierta patología, por ejemplo, una infección urinaria, ¿bien? Claro. Es una patología que vemos nosotros los urólogos, ¿sí? Y bueno, otras patologías en común, como ser los cólicos renales, ¿bien? Las litiasis, los cálculos, por dar un ejemplo, ¿no? O patologías oncológicas, como los tumores de riñón, tumores de vejiga, que son patologías que no discriminan sexo, ¿sí? Claro. Entonces, es un dato bastante importante a tener en cuenta. Y obviamente todo lo que hace al estudio del hombre en la parte sexual, ¿sí? Bien. Doctor, por ejemplo, una persona a la que le falta un riñón tiene como una visita más habitual, ¿no? En esta especialidad. Sí, y ahí está bueno pasar a otro tema de lo que hace un urólogo y lo que hace un nefrólogo, ¿sí? Porque hay patologías renales, en realidad son patologías funcionales del riñón, patologías moleculares. Esa parte lo evalúa el nefrólogo, ¿sí? Nosotros los urólogos somos más anatómicos, somos más quirúrgicos en ese tema, ¿sí? Como decía, tumores, cálculos, bien, por ahí hay fallas renales, pero a punto de partida de, por ejemplo, un cálculo que me obstruyó la vía urinaria, y este riñón está fallando, pero no por un problema funcional molecular del riñón, sino por un problema obstructivo, problema quirúrgico. Claro. Y ahí es donde nosotros actuamos, ¿sí? Y hay patologías que requieren el control tanto del nefrólogo como del urólogo. Por ejemplo, la patología nefrológica es un paciente diabético, ¿sí? Que llegó a un mal funcionamiento del riñón, pero no por una obstrucción, no por un tumor, no por un cálculo, sino por una mala irrigación, no llega bien la sangre al riñón, no llega bien la inervación, o sea, a nivel de los nervios, propio de la patología diabética. Eso sí lo ve el nefrólogo. Doctor, pasa algo también que para poder llegar a urólogo me tiene que ver un clínico antes. Sí, no? Muchas veces los clínicos derivan, ¿bien? Pero aquí radica la importancia de los controles. Y ahí es donde se confunde por ahí que nosotros vemos solamente hombres. No es así. El hombre, en realidad, es que va al urólogo para un control asintomático, un paciente que quiere evaluar y ver que no tenga nada malo, principalmente a nivel de la próstata, que es la patología más común que se ve hoy en día en el hombre, el cáncer más común que se ve en el hombre, ¿sí? Entonces hay forma de prevenirlo, y ahí es donde concurre a la consulta. Muchísimas especialidades llegan a derivar pacientes a urología por diferentes dolores o molestias que en realidad llegaron a ser problemas urológicos, ¿sí? Sin que sean urinarios los problemas. Por ejemplo, un dolor abdominal, ¿sí? Yo voy al gastroenterólogo o al clínico, me pide una ecografía, y en la ecografía salta que tengo alguna lesión a nivel del riñón, ¿sí? Y eso urológicamente o desde el punto de vista urinario no me da muchas veces sintomatología, sino que me da otro tipo de síntomas, como sea el dolor abdominal, y así llega a la consulta del urólogo.
Claro, por ejemplo, después se me ocurre también, ¿no? En el caso de las mujeres, que usted remarcaba que atienden ambos sexos. Por ejemplo, una mujer que tiene infecciones urinarias recurrentes y no hay lesiones desde la ginecología, también una consulta con el urólogo es óptima, digamos. No, sería la consulta con el urólogo. Claro. No también. Primero al urólogo. Si es una infección urinaria, primero el urólogo, ¿sí? Hacer los análisis correspondientes y de ahí ver si no tiene algo ginecológico que me esté predisponiendo a hacer estas infecciones. Porque si nosotros no lo podemos solucionar con los antibióticos, tenemos que empezar a buscar por qué hace tantas infecciones o infecciones tan recurrentes. ¿Sí? Entonces, eso es importante remarcar, primero la consulta urológica. Bueno, ahí marcó Eva algo, ¿no? En particular, esto de y el urólogo, pero en realidad no, es que lo que marca usted es primero el urólogo, pero sin embargo la gente está acostumbrada a ir al ginecólogo en el caso de las mujeres si hay un problema de infección urinaria. En el mejor de los casos. Claro. Y en el peor de los casos, la automedicación. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad, y ahí vienen los problemas, ¿no? Y ahí se agranda el problema. Se agranda el problema porque muchas veces, sí, algunos pacientes pueden responder al antibiótico que le recomendó el farmacéutico, la prima, la madre, la hermana, pero hay veces que no responde. Y cuando no responde, llegan a la consulta ya habiendo tomado un par de antibióticos, ¿sí? Eso me retrasa la realización de los estudios, me da resultados mentirosos, entre comillas, y uno tiene que empezar de cero, ¿sí? Pero ya es más dificultoso y mucho más fácil sería una primera consulta, hacer un estudio, un análisis, y ya mientras se está procesando ese análisis uno puede ir tratándole a la paciente esperando el resultado, si puede ir dándole algún antibiótico esperando el resultado. Bueno, aquellas personas que nos escuchan que por ahí tengan dudas sobre el dolor que están teniendo, digo, ¿pueden ir directamente al urólogo? Porque a veces tenemos la costumbre también, no podés ir a tal especialista porque primero tenés que ir al otro, el que te va a derivar, pero se puede ir directamente también. Sí, hay muchas patologías incluso urológicas que se diagnostican en el consultorio nuestro. Por ejemplo, un paciente varón que me consulta por irritaciones en la zona del pene o por fimosis, que es cuando el cuerito está muy cerrado, ¿sí? Yo pido análisis y vemos que el azúcar sale muy alta, claro, en la glucemia. Y este paciente es un paciente diabético que no lo sabía y se manifestó la diabetes ante una patología urológica, ¿sí? Hay diferentes patologías urológicas o no que me llevan a la derivación a un especialista u otro. Lo importante es hacer el control. De ahí el criterio de cada profesional va a jugar un rol y un papel importante para ver por qué camino seguir, ¿sí? Pero es un trabajo en conjunto, por lo menos en mi instituto trabajamos en conjunto. Yo no tengo problema tampoco incluso de a veces tener patologías en donde no veo o no encuentro la solución o no veo cómo le puedo dar una solución a este problema. No dudo en alzar el teléfono o de agarrar el libro nuevamente y abrir la página que corresponde y ponerme a estudiar. Eso es muy importante también, saber que el paciente es un contexto complejo y no encastillarse en un solo lugar. Doctor, también se me viene la pregunta así a la mente, por ejemplo, ¿no es que tenemos que tener una edad para ir al urólogo? No, depende de la patología. Repito, lo más frecuente es el control de próstata y eso se hace a partir de los 40, 45 años en el hombre, ¿sí? O los hombres de más de 60 que tienen problemas urinarios por una próstata grande. Pero tanto hombres como mujeres, ¿sí? Mujeres muchas veces en lo que hace a lo infeccioso, no tienen edad para concurrir a la consulta. Además, imagino, ¿no? Y profundizando un poquito más, que ante una patología infantil podemos buscar un urólogo o una uróloga infantil, pediátrico. Tal cual, es lo ideal, ¿sí? Nosotros al no tratar pacientes pediátricos lo derivamos inmediatamente al urólogo pediatra, que es quien tiene que tratar a estas patologías. Y tenemos patologías bastante complejas en pediatría, porque muchas veces llegan a ser patologías congénitas, ¿sí? Totalmente diferentes, entre comillas, a lo que hacen las patologías en el adulto, ¿sí? Más allá de que no estamos acostumbrados a ver este tipo de patologías. Pero sí, el especialista urológico pediátrico es el correcto para tratar a los niños.
Bueno, qué bueno tener un pantallazo, ¿no? Con respecto al urólogo, digo, a tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de urólogo, los temas que el urólogo te va a tratar, que va a atender, digo, bueno, a tener en cuenta eso. En el caso de que esté el oyente del otro lado, diga, yo quiero, ahora entiendo cuál es el rol del urólogo, quiero ir a visitarlo. ¿Dónde voy? Santiago 60, cuarto piso. Bien, Santiago 60, cuarto piso. Y si no, puedo también llamar por teléfono ya para encargar un turno. Y si no, por teléfono, o por llamadas o por WhatsApp, 381-6474-010. 6474-010. Exactamente. Perfecto, doctor. Bueno, agradecidos porque nos dio un pantallazo y nos dio un poco de luz sobre algo que a veces creemos que no tenemos que ir al urólogo, pero ahí nos dio un pantallazo, sí, hay que ir y no dejarse estar, sobre todo, ¿no? Y primero al urólogo, después Sí. vemos otras especialidades, Exacto. depende de lo que el urólogo nos diga. Depende de la patología también. Sí, sí. Doctor, muchas gracias, Bueno. como siempre. No, por favor, a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de. Y vamos a Argentina el domingo. Vamos, sí, yo me pongo nervioso cuando hablamos de eso. Pero bueno, doctor, vamos a Argentina. Un abrazo. Hasta luego.